Aneuploid. Hola gorditas, mi nombre es Eduardo Andarce, pero me puedes decir Ed. Y mi nombre es Jamil Kerstner, pero me puedes decir Jam. Y esto es Ed and Jam. En el video de hoy vamos a hablar sobre la intersexualidad. Pero antes queremos darle las gracias a nuestros 42 suscriptores. Yo, mira, con que haya 42 personas viéndonos, yo estoy re feliz. Yo voy a seguir trabajando por esto, por enseñarles un poquito más. Bueno, ahora sí, vamos a lo importante, que es el video. Bueno, para arrancar, vamos con la definición de intersexual. Una persona intersexual es alguien que nació con variaciones bioquímicas o genéticas, caracteres sexuales secundarios o genitales internos y o externos que no encajan dentro de la clasificación anatómica y fisiológica entre macho y hembra. Nada tiene que ver la intersexualidad, que es una condición pura y exclusivamente anatómica y biológica, con la identidad de género, la orientación sexual y los roles y la expresión del género, que son cuestiones más bien culturales y sociales. Para poder explicarte un poco más simple lo que es la intersexualidad, quiero contarte la historia de Pigeon Pagonis. Pigeon Pagonis es un activista por la lucha y la causa de los derechos de las personas intersexuales que nació en 1986. Al momento de su nacimiento fue diagnosticado con síndrome de insensibilidad parcial a los andrógenos. tipos de intersexualidad. Intersexuales 46XX e intersexuales 46XY son dos de los grupos principales en los que básicamente la persona posee los cromosomas sexuales que habitualmente debería poseer una persona para ser fértil y desarrollar todas las características propias del sexo hembra o del sexo macho, dependiendo del caso. La diferencia con una persona que sí desarrolla las características secundarias y primarias del sexo correspondiente es que estos primeros dos grupos tienen variaciones en los mecanismos de síntesis, metabolización o de respuesta a las hormonas sexuales, con lo cual no desarrollan los caracteres sexuales primarios o secundarios de una forma definida, resultando en una persona con una estética ambigua. ¿Qué? Esto es súper simple. La intersexualidad 46XY es en la que un bebé con sus cromosomas masculinos y no los exterioriza, o sea, no hay una exteriorización definida, y un intersexual 46XX es un bebé con cromosomas del sexo femenino que no los exterioriza. O sea, en estos dos grupos el genotipo del bebé te indicaría que es o macho o hembra, pero fenotípicamente es andrógina. Intersexualidad genital verdadera, antiguamente llamada hermafroditismo. A diferencia de los dos grupos anteriores que eran conocidos antiguamente como pseudo-hermafroditismo, en la intersexualidad genital verdadera la persona posee tanto tejido testicular como tejido ovárico, ya sea teniendo un testículo y un ovario, o gónadas que simplemente poseen ambos tipos de tejido y en muchos casos incluso ambos tipos de cromosomas, tanto XY como XX, con lo cual la persona desarrolla tanto un genotipo como un fenotipo completamente intersexual. Aneuploidía. Bueno, en las aneuploidías normalmente tenemos condiciones como el síndrome de Turner, que es básicamente cuando una bebé posee un cromosoma X y no dos cromosomas X, o condiciones como el síndrome de Klinefelter, en que la persona posee dos cromosomas X y un cromosoma Y. Ya que el 50% de los intersexuales con testículos o pseudotestículos no bien desarrollados se convierten en cáncer, ellos procedieron a la cirugía. Cortaron los testículos, su clítoris, que más bien era como una estructura fálica, fue mutilado y se le hizo una vaginoplastia. En países como Uganda y Kenia, muchas veces los bebés intersexuales son directamente asesinados por una cuestión religiosa o moral al asociarlos con la ideología LGBT, la ideología de género, y en muchos casos son vistos incluso como una maldición. De hecho, en muchas culturas, cuando un bebé nace con intersexualidad, es asesinado para evitar la maldición para la tribu o la familia. Quién sabe en cuántas tribus más que no conocemos. Pero hay otros lugares, como Pakistán, se registra al niño como un tercer género,
y los llaman Kunsa. Y en la India, Hijra. es un poco difícil. Las acciones que puedan tomar los padres en estos momentos o en 1986 con Pigeon eran algo como que se podían considerar normal para la época, debido a que si tenías que registrar a un bebé y no tenía un sexo definido, no lo podías registrar en ese momento, o no va a poder tener una documentación. Durante su infancia, si bien Pigeon fue creada como una niña, al momento de empezar a construir su propia personalidad, empezó a darse cuenta que algo no estaba bien, porque no era igual que el resto de las niñas. Le gustaba jugar al fútbol con los varones, deportes que o no estaban asociados en ese momento con el sexo femenino, y como que ya empezó a crear un poco su incertidumbre, qué es lo que soy o cómo me siento al respecto de. Y empezó a sentirse un poco rara y a sentirse un poco excluida de la sociedad, aunque hay tantos intersexuales en el mundo como la población de México o la población de Japón. De hecho, el 1,7% de la población mundial es intersexual. Es más de 130 millones de habitantes intersexuales en el mundo. La misma cantidad de gemelos que hay en el mundo, o la misma cantidad de pelirrojos que hay en el mundo. Con lo cual no es algo tan poco habitual como una tendería a creer en principio. Si bien no es el caso de Pigeon, ya que a ella se le extrajeron sus únicas fuentes de producción de hormonas, que eran sus testículos, y recibía sus hormonas a nivel de un tratamiento, no tuvo la problemática en la adolescencia más allá de su autopercepción con respecto al mundo. Cosa contraria que le pasan a muchos intersexuales que son criados de un sexo. Hablemos de Pedro, que es criado como hombre durante toda su infancia, y cuando llega a la pubertad desarrolla mamas y empieza a feminizar más su cuerpo. Muchas veces las personas intersexuales, por ejemplo, una niña que en su adolescencia desarrolla vello facial, tienden a sufrir discriminación por parte del resto de la sociedad de la misma forma que la comunidad transgénero. La gente no comprende qué es lo que ocurre, si es que esta persona quiere cambiarse de sexo, es hermafrodita. Hay un rechazo en muchas culturas a estos grupos que no entran específicamente dentro de los cánones de lo que es masculino y femenino. Y por lo general van de la mano la transfobia con el rechazo a la comunidad intersexual. De hecho, en países como Pakistán hay alrededor de 20 asesinatos de odio dirigidos a la comunidad transgénero e intersexual por año. Y si aún no has visto nuestro video de transexualidad, hace clic aquí, infórmate de todo. Besos. De hecho, en muchas sociedades que podamos llamar sociedades del primer mundo, es tanto la discriminación, el bullying, el acoso, el ataque a las personas intersexuales que terminan hasta suicidándose. Y es algo que hay que frenar, el bullying y todo esto, esa asociación con el hermafroditismo, que está totalmente mal, porque el hermafroditismo es una condición de reproducción sexual consigo mismo, y ninguna persona intersexual puede reproducirse consigo mismo. Es una condición de muchas flores, de plantas, de animales como caracoles, lombrices. Muchas veces las personas intersexuales, si bien son criadas de una forma femenina o masculina, la realidad es que al llegar a la adolescencia todo sale a la luz. Pigeon, al llegar a la universidad en el primer año de la carrera de estudios del género, escucha a su profesor hablar sobre falta de fertilidad, falta de menstruación, genitales ambiguos. Y en aquel momento ella recuerda su cicatriz que le habían dicho que estaba relacionada con una extracción de cáncer de ovarios que había sufrido durante su niñez, con lo cual se replantea, se comunica con su vieja y la madre le confiesa la verdad, que es una persona intersexual. Al enterarse de que era una persona intersexual, se motiva muchísimo, pero muchísimo, a terminar su carrera de estudios del género. Una vez recibida, y bueno, durante su carrera, ya se había vuelto una férrea activista de la causa de la intersexualidad a nivel mundial, principalmente en su país, los Estados Unidos, y donde su principal lucha era en contra de las cirugías de normalización de sexo a un bebé intersexual. De hecho, hoy en día únicamente 4 países prohíben de forma tajante las cirugías de asignación de sexo no consensuadas, que son Malta desde 2015 y Uruguay, Portugal y Austria desde 2018. Chile desde 2015 hasta 2016 también las interrumpió.
El motivo que dijo Chile para volver a permitirlas es que en algunos casos se justificaban estas cirugías. Además de motivarse para continuar con su carrera, terminar y volverse activista por los derechos de las personas intersexuales, le terminó cerrando todo esto que tenía en su cabeza de que no se sentía ni niña ni niño. Y de hecho, hoy por hoy ella, o él, o ella se autopercibe, dije ella, no, se autopercibe como no binario. Y ya que estamos hablando del tema de la identidad de las personas intersexuales, hay países como por ejemplo Pakistán, que directamente la persona es registrada como un tercer género, o en Chile, donde la persona al nacer, si es intersexual, es registrada como no binaria, o países como Austria, Alemania, los estados de Ohio y Nueva York, que le permiten a la persona intersexual ser registrada ni como masculina, ni como femenina, ni como macho, ni como hembra, con lo cual pueden acceder a una identidad de género más acorde a lo que ellos sienten consigo mismos. Exacto. Aparte, un dato curioso de esto es que, por lo menos un estudio de la población intersexual en Australia, 19% de la población decidió registrarse como intersexual. Hay una serie de países que permiten que, más allá de que seas o no intersexual, al haber una ley de identidad de género como tal, permiten que las personas se registren como femeninas, masculinas, no binarias, otras, inter, X, dependiendo del caso. Y estos países son Australia, New Zealand, Canadá, Portugal, Islandia, Malta, Dinamarca, Taiwán, la India Y varios estados de los Estados Unidos. Para terminar la historia de Pigeon, cambió de endocrinólogo porque le dio coronavirus al que tenía anteriormente. Recientemente, en 2020, hermoso año para todos, Pigeon se entera de que por lo que ella había luchado toda su vida desde que se enteró que era intersexual, que era no a las cirugías de corrección del sexo o normalización del sexo en un bebé, fue algo que le pasó a ella o a él. Resulta que este año, cuando cambia de endocrinólogo, Pigeon descubre a través de un análisis genético y demás que había sido mal diagnosticada con síndrome de insensibilidad parcial a los andrógenos. Por lo cual, su cirugía en la que le hicieron una vagina, le quitaron los testículos y le cortaron el clítoris o el pene o esa forma fálica que tenía al nacer, los tratamientos hormonales durante toda su vida que le destrozaron toda su masa ósea fueron en vano. Resulta que no tenía PAIS, sino una mutación en un gen específico que lo que hace es evitar el desarrollo completo de los testículos. La falta de desarrollo de características sexuales primarias y secundarias masculinas durante la gestación no habían sido por falta de respuesta de las células a la testosterona, sino por falta de producción de testosterona, por un bajo desarrollo de los testículos, con lo cual en realidad Pagonis estaba más cerca de ser un macho que una hembra. Entendemos que le quitaron su estructura fálica, le quitaron sus testículos, le hicieron una vaginoplastía, fue criada como una niña toda su vida para darse cuenta en la adultez 34 años, se entera de que además de haber sido intersexual, había sido mal diagnosticada y mal medicada y que además tenía secuelas. Creo que es más que clara la cuestión por la cual cada vez esta persona tiene más causas para luchar por los derechos de la comunidad intersexual. Literalmente, por un mal diagnóstico, se le quitaron muchas oportunidades en su vida. No se les dio la oportunidad de poder elegir, que la naturaleza terminara de hacer lo que ya había comenzado a hacer. Bueno, ahora para terminar, nos gustaría dejarles las siguientes preguntas. ¿Crees que es correcto eliminar las intervenciones médicas de asignación de sexo a los bebés intersexuales? ¿O crees que hay situaciones que lo ameritan? ¿O crees que deberíamos escuchar y aprender un poco más de la historia y la opinión de las personas intersexuales? Déjanoslo saber en los comentarios. Bueno, gorritas, Al fin, esto ha sido todo por el día de hoy. la verdad que sí, fue un video muy largo. Esperamos lo hayan disfrutado.
Así que no olvides suscribirte a nuestro canal, Activa la campanita de notificaciones. dale like y comenta nuestro video. Compártelo con todo el mundo. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook Como arroba @edanjan. Se despiden de ustedes, Ed. Anjan. Bye, besitos, los queremos. Suscríbete, mamá hueva. No lo voy a dejar de decir hasta que te suscribas. ¿Cuándo se entera esta mujer? No es una mujer. Este hombre. No es un hombre. Este individuo. No existen individuos.